Canevaro, soy abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba desde hace aproximadamente 28 años. Mi especialidad es el derecho público. Desde esa óptica es de donde les quiero hablar y dirigirme en estos breves minutos. La temática es la pandemia y el proceso. Sabemos que en estos tiempos que hemos estado viviendo todos, el Poder Ejecutivo ha implementado todas sus políticas públicas a partir del uso de una herramienta excepcional que le brinda la Constitución, que son los decretos de necesidad y urgencia. Esta herramienta ha hecho que el Ejecutivo dicte, desde que asumió al día de la fecha, aproximadamente cerca de 45 y 50 decretos de necesidad y urgencia, a sazón de casi 7 u 8 decretos de necesidad y urgencia por mes. Es decir, que esta herramienta tan excepcional se ha vuelto, en virtud de esta emergencia y esta pandemia, una herramienta cotidiana, una herramienta diaria. A la vez, precedió todo este uso del decreto de necesidad y urgencia lo que han sido el dictado de estas leyes de emergencia que siempre disponemos los argentinos y que de las cuales finalmente nunca emergemos. Es una sana costumbre entrar en la ley de emergencia, sea en materia de salud, sea en materia económica, sea de la materia que se trata, para no salir nunca más de esa situación que debería ser temporal y no permanente. Pero más allá de esas apreciaciones, lo que es real es que en estos decretos de necesidad y urgencia, donde había claramente una urgencia, no podemos discutir, estaba la salud pública, la salud de todos los argentinos, lo que ha sido la pandemia, los números a nivel mundial, son cifras que son indiscutibles y que el Poder Ejecutivo tenía que fijar la política pública a partir de ello. Pero lo que es también real, y lo hemos visto a partir de la acción declarativa de certeza que se planteó el Senado ante la Corte para que la Corte le diga lo que ya decía el reglamento del Senado, el Senado podía sesionar tranquilamente, la Cámara de Diputados también, y el proceso, el Congreso en definitiva, podría haber ido llevando la agenda política que le marcaba la pandemia y la salud pública de una manera normal, ya sea por vía remoto, por vía presencial, eso es otro tema, pero sí se podría haber sesionado, cosa que no sucedió. Y a partir de estos decretos de necesidad y urgencia, lo que ha venido sucediendo es que se nos han venido afectando derechos esenciales de nuestra Constitución Nacional. El derecho a trabajar, el derecho a circular, la libre expresión, el derecho a educarnos, el derecho a ejercer la profesión. Son derechos que hacen a la esencia de nuestra Constitución Nacional, que hacen a la esencia del ser humano. Son derechos que se consideran desde la perspectiva de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y desde la perspectiva del Pacto de San José de Costa Rica como derechos fundamentales del ser humano. Y estos derechos se han venido afectando por decreto de necesidad y urgencia. Entonces teníamos un Congreso que venía sin sesionar, teníamos un Poder Ejecutivo que venía haciendo uso de una herramienta legislativa excepcional para marcar y cercionarnos derechos a todos los argentinos. ¿Qué quedaba en el medio? Como siempre, el Poder Judicial. Este poder que ha venido en los últimos años tomando un protagonismo preponderante sobre el restante de los poderes del Estado, al tiempo que se dice que este es el siglo del Poder Judicial, porque todo el activismo, toda esta Justicia 2020, todas estas reformas procesales mal llevadas a cabo por acordadas de la Corte de una manera capciosa, terminaron dándole un protagonismo al Poder Judicial en respuesta de derechos y de reclamos que deberían haber sido atendidos por los otros poderes del Estado, que lo colocaron en la cima de los poderes del Estado en estos tiempos.
Entonces, ante esta situación, tenemos que ver el proceso y tenemos que ver la justicia. Se nos estaban conculcando derechos constitucionales, se nos estaban afectando garantías individuales. La herramienta que tenemos los ciudadanos comunes, más allá de los operadores de derecho, para ponerle un freno, un tope a esas circunstancias, es la tutela judicial efectiva, ejercida en el Poder Judicial. Entonces ahí es fundamental el proceso. Ahí está inserto el proceso como herramienta, como el vehículo en virtud del cual el ciudadano puede trasladar sus inquietudes a la sentencia judicial, a la obtención de una sentencia. En ese contexto, insisto, si hay un poder que tenía que ser esencial, que resultaba necesario, era el judicial. Y el Poder Judicial, paradójicamente, se declaró como una necesidad no esencial, como algo no prioritario. Y se cerró. Se cerró el Palacio y se dijo, vamos a atender vía remoto. Nos llevaron a un proceso electrónico. Ahora bien, ¿estábamos preparados para eso? ¿Veníamos ya con un mecanismo aceitado que nos permitan volcarnos a un proceso vía remota y a partir de ahí poder ejercitar nuestros derechos? Y yo estoy seguro que no. Estoy absolutamente seguro que no. Toda la reforma que es saludable de sacar el expediente papel y llevar al expediente digital, que se empezó por allá, por el año 2016, ha venido empantanándose y ha venido a un ritmo que al día de hoy, recién hoy, por lo menos en mi provincia, no estamos llevando adelante lo que es la firma digital y el expediente recién hoy estamos acudiendo a lo que son las notificaciones digitales y por internet y las notificaciones electrónicas. Son cosas que recién vienen sucediendo. No podíamos en ese contexto cerrar la puerta del Palacio y decir tenemos esta otra herramienta, porque esta herramienta procesal era inexistente. Nos pasó un poco con lo que fue también la reforma de la justicia 2020, tratar de llevar el proceso, la oralidad, las audiencias permanentes con la presencia del juez. Sí. Para eso tenemos que tener una cantidad de jueces que hoy no tenemos, porque si no, en vez del juez va a estar el secretario y el que va a definir qué prueba se va a llevar a cabo o no va a ser un secretario, no el juez. Y eso es lo que va a pasar de acá a un tiempo, porque fue algo que se gestó con force, mediante acordada y no una ley consensuada, debatida, y poner primero al Poder Judicial en condiciones para después insertar una reforma procesal. Y acá sucedió exactamente lo mismo. No estaba el expediente electrónico, el proceso electrónico aceitado de manera tal que podamos cerrar el Palacio de Justicia para ir ahí. Lo que terminó sucediendo es que el Poder Judicial entró en cuarentena. Lo que terminó sucediendo es que el sistema inmunológico de la Constitución Nacional se vio afectado, se vio vulnerado y el ciudadano no tuvo a dónde acudir. No pudimos hacer valer nuestros derechos. Si los abogados difícilmente entendemos lo que es el proceso electrónico, si los abogados recién nos estamos acomodando, algunos, a lo que es toda la mecánica del internet, la notificación electrónica, la firma digital, el ciudadano común no entiende absolutamente nada, porque apenas nuestros viejos, algunos, recién están entendiendo cómo funciona un cajero automático. Lo que es real, insisto, es que no se puede hacer como Alejandro Magno, cortar con una espada el nudo gordiano para decir
sea de la manera que sea, no me voy a poner a tomarme el trabajo de desatarlo, lo corto y da lo mismo. Esto no puede pasar en lo que es la tutela judicial efectiva. Hemos perdido la oportunidad de tener en el Poder Judicial la herramienta eficaz para limitar lo que era el Poder Ejecutivo, y lo que hoy está sucediendo es que el gato se está comiendo el queso del ratón, porque ahora lo tenemos un Poder Ejecutivo que está señalando, no solo expropiando, sino además indicando: vamos a ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentablemente era una oportunidad para que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, y yo considero que eso no sucedió. Nada más y muchas gracias.